Buenos días, estimado docente. El día de hoy voy a relatar la obra La náusea de Jean-Paul Sartre. Para empezar, vamos a recordar sobre que es su primera novela de Jean-Paul Sartre, La náusea, la cual le dio ese nombre porque era una obra de angustia, o sea, problemas del personaje que tenía con la sociedad, con él mismo, que prácticamente, entre comillas, le apestaba a la sociedad y las personas que eran injustas, que eran malas, malvadas. Se ve la delincuencia, se ve bastante los crímenes, todo lo que las personas malas pueden hacer. Igualmente me identifico porque es muy importante que estemos tranquilos en un mundo y no vivamos delincuencia como lo que se ve mucho hoy en día. Yo fui víctima de eso, entonces las personas así no deberían cambiar su estilo de vida y no estar en esos malos pasos, porque sabemos que el día de mañana pueden ir a prisión y se van a lamentar tanto. Bien, ahora vamos a hablar de Antoine Roquetin, el personaje principal de esta obra, La náusea, el cual es francés. Sabemos que la obra es francesa también. Aquí él no necesita ganarse la vida. Desde hace 10 años se dedica a escribir un libro de historia sobre la vida del marqués de Roubaix. Un aristócrata francés, su vida gira en torno a la escritura de este libro, a los cafés y a las horas que pasa en la biblioteca escribiendo, o sea, su pasión de leer a escribir, redactar libros acerca de ese personaje que le llamaba mucho la atención, ¿no? Su vida gira en torno a la escritura, y es muy importante que nosotros también estamos aprendiendo a redactar libros. Quizás yo me identifico también porque yo también redacto libros, o quizás redacto sobre mi vida, como un diario sobre mi vida. Todo lo que pasó en el día a día me hace sentir que estoy superando cada día quizás los obstáculos, que esto me hace ponerme más tranquila, en paz conmigo misma, y me hace sentir bien, aliviada sobre todo. Entonces, retomando la lectura, recordemos que es una figura solitaria y solipsista. No tiene amigos y suele escuchar escondidas las conversaciones de los demás y observar sus acciones de ellos. Este personaje es muy tímido, no es social, ¿no? Con los demás, decide quedarse en su mundo. Hay personas así, entonces hay que darle su espacio. Bien, Roquetin es un militante y un sufridor. Está en guerra con Bouilly, literalmente ciudad de barro, donde vive en una guerra con los habituales del café. En esta guerra existen dos principales personajes con los que se relacionan en cierto modo sus dobles. Bien, aquí se encuentra Annie, su amante, y el autodidacta que ha pasado cierto de horas escribiendo, leyendo en la biblioteca sin saber el orden alfabético, y lleva consigo una guerra interior. Bien, continuando, a Roquetin, al escribir sobre este personaje, le empieza a dar una náusea, empieza a entrar en una crisis existencial que lo hace dudar mucho de cómo es él, de su persona. Se da cuenta que justifica la existencia de este personaje. Entonces sufre una crisis, ¿no? Como les comentaba, Roquetin decide que el pasado es el pasado y empieza a vivir su presente, pero siempre hay algo que lo atormenta y no lo deja tranquilo. Él repite constantemente "yo existo", y se burla de la gente de su pueblo. Sin embargo, le horroriza su existencia y su falta de sentido, pero no entiende el por qué. En una partecita del libro que he podido citar, dice: "Yo soy, existo, pienso, por lo tanto soy porque pienso. ¿Por qué pienso? Ya no quiero pensar, soy porque pienso que no quiero ser, pienso que, ¿por qué? O sea, nos damos cuenta que en realidad las personas somos así, dudamos mucho de nosotros, las personas que no estamos seguras de nosotros. No hay seguridad, la falta de quererse a uno mismo hace pensar de que vamos a fracasar en la vida, y siempre nos pasa en ocasiones. Entonces debemos ser personas optimistas, positivas,
que a pesar de los obstáculos que se nos venga debemos seguir para adelante. Bien, por otro lado comienza a escribir un diario para ayudar a explicar las extrañas y enfermizas ocurrencias que le sucede a diario en su vida y todo lo que le está molestando. Entonces él documenta aquí en cada una de sus escrituras sus sentimientos, todo lo que le está pasando, sus vivencias, sus sensaciones sobre el mundo y la gente que le rodea. Se ve sorprendido por episodios que alejan y sobrepasan simultáneamente la realidad. También otra cita en esta parte es que decía: nada parecía real, me sentía rodeado de una escenografía de cartón que de repente podía desaparecer. El mundo esperaba conteniendo la respiración, haciéndose pequeño, esperaba su ataque, su náusea. Entonces, como les estaba comentando, para él la gente que le rodeaba es como que le daba náusea, sus malas acciones, las personas tan negativas, tan malas que hay en este mundo, la gente injusta, porque él era una persona justa, entonces siempre se tiene que hacer justicia para esas malas acciones, y la justicia es la prisión, más no hacerlo con tu propia mano, porque hay personas que lastiman a otras con sus propias manos y no acceden a la justicia, que es la policía, entonces no es estable. Bien, Roquetín se encuentra en situaciones de objetos inanimados, impregnados de significados que llevan el sello de su existencia. Todo lo que encuentra en su vida cotidiana está impregnado en una situación nauseabunda. Aquí su sentido de la inutilidad de la vida tiene que ver con su conciencia de que los sucesos de la vida son aleatorios. La vida se asemeja a una baraja de naipes, a una baraja de cartas, que se ve al principio de la novela. Cuando jugamos las cartas dotamos a cada una de ellas de un significado inútil. ¿Por qué? ¿Qué hay más aleatorio que ese hermoso rey de corazones? Por ejemplo, ¿qué tenemos en nuestras manos? Es lo que siempre se hacía. Esa pregunta siempre se hacía. ¿Qué es lo que tenemos en nuestras manos? Esto da mucho a entender de qué podemos hacer en ese momento, cómo podemos auxiliar a una persona si se encuentra en un estado crítico, en un estado mal, con una salud mental deficiente, o una persona que está a punto de suicidarse, una persona que está a punto de caer a una depresión, o una persona que se encuentra en peligro por la delincuencia. ¿Qué es lo que podemos hacer si está en nuestras manos? Siempre nos hemos preguntado esto. A veces decimos que vamos a actuar de la mejor manera, pero sin embargo no actuamos porque en ese momento quedamos en shock, nos impactamos y no hacemos nada. Y esto nos pasa muy seguido, muy a menudo. Entonces es mejor dejarnos de palabras y ser más de acciones, pero sobre todo para que no atenten con nuestra seguridad ciudadana, porque aquí también se ve bastante la seguridad de cada persona en el día a día. También puedes citar una parte donde dice: hermoso rey, venido de tan lejos, preparado por tantas combinaciones, por tantos gestos desvanecidos, ahora desaparece a su vez, para que nazcan otras combinaciones, otros gestos, ataques, contraataques, cambios de fortuna, un sinfín de pequeñas aventuras. Bien, también aquí nos damos cuenta de cómo las personas tratan de encajar en el mundo, pero sin embargo hay personas que no te dejan. Hemos pasado por situaciones tan complicadas en la vida. Por ejemplo, vamos a poner aquí la pandemia. La pandemia nos afectó mucho, entonces las personas que nos rodeaban se alejaron, nuestras familias, nuestras amistades, por el bien de cada uno de nosotros. Pero sin embargo nos quitaron la felicidad, el salir a las calles tranquilos. Quizás escuchamos a una persona estornudar y ya estamos pensando en que esta persona nos va a contagiar, pero no es así. Claro que en el tiempo de COVID hasta nos cuidamos con mascarillas, intentamos no interactuar por el bien, interactuar cara a cara por el bien de la sociedad, por el bien de cada uno. Por eso ahí donde nos da el claro ejemplo de que a veces hay situaciones que son tan terribles y tienes que sobrepasarlas. Y hoy en día ya estamos tranquilos, viviendo el día a día. Claro que se vienen cosas peores, pero debemos ser precavidos y cuidar de cada uno de nosotros y de nuestra familia y de las personas que más queremos. Esta parte me da mucha tristeza porque el autor piensa en suicidarse muchas veces, en quitarse la vida.
Me sentí muy triste en esta parte, porque hay personas que tenemos tantos problemas y no tenemos a quién contárselos, que nadie está para nosotros. Siempre pasa. Entonces, aquí se llega a la conclusión de que, dada la aleatoriedad de la vida, el suicidio también sería aleatorio para este personaje. Y por tanto, de sentido, la propia muerte había sido superflua. Y aún así, tuvo el valor de hacerlo. O quizás sí lo hizo, pero Dios actúa aquí para que él no se suicide, para que él no cometa estos horrores de la vida, porque no tendría perdón alguno. Y sabemos muy bien que iría al infierno y no iría al cielo, porque está actuando mal. De igual manera, todas las personas que actúan mal no van al cielo, sino van abajo, al infierno. Entonces, aquí él también anota furiosamente cada detalle insignificante, que seguro cada cosa anotaba que iba a ser su plan estratégico para matarse y quitarse la vida, porque bien sabemos que hay varias formas de suicidarse: con pastillas, ahorcándonos, cortándonos las venas, tirándose quizás de un puente. Hay varias cosas, varias maneras de quitarse la vida. ¿Y eso quién nos pone? El enemigo, el diablo. Pero Dios no quiere. Dios quiere que tú te ames tal y como eres. Y a pesar de los problemas que tengas, que no te mates, sino que sigas adelante a pesar de los obstáculos, a pesar de que te hagan la vida imposible. Tú tienes que seguir adelante. Aquí las cosas cotidianas, como un guijarro, un vaso de cerveza, un árbol, anotaba su propia mano, o le oprimen con su horrible superfluidad. Él anotaba tantas cosas, quizás un vaso de cerveza iba a saciar sus problemas, pero por el momento era algo momentáneo, no para siempre. No es como ir a una iglesia y dedicarte a Dios, estar ahí con Él, porque Dios quita los problemas. Y aunque muchas personas no creen en Él, Él existe. Y Él va a hacer que esta persona no se quite la vida. Un árbol, un árbol, como les digo, se podía colgar. A mí me da la idea de que se quería colgar y ya no respirar más. Su propia mano, o cortarse con su propia, o sea, no con la mano, pero sí con un gilet, pero lo está haciendo con la mano. Entonces aquí nos damos cuenta de cuántas cosas las personas imaginan para que se quiten la vida. Es algo muy terrible. En una escena peculiar que he leído, Roquetín se encuentra con el asombro de mirar un asiento de tren. Le da como que curiosidad. Lo ve como un montón de animales muertos. Guau, ¿no? Un asiento no es más que un asiento por su nombre, y parece ridículo llamarlos asientos o cualquier cosa. Bueno, él nos dice: estoy en medio de las cosas a las que no se les puede dar nombre. Bueno. Bien, Sartre dice que estructuramos la vida por ausencias, por nulidades. Llamamos a un árbol árbol, porque así es su nombre, y no es porque él quiere cambiar ese nombre. Quizás llamar a un asiento, no sé, un nombre que se nos venga en mente es no se me viene nada en mente, pero quizás podríamos llamar, por ejemplo, si un árbol tiene que llamarse árbol, él podría llamarlo un algarrobo, quizás, o no solo por su nombre, sino inventar nombres nuevos para las cosas, los objetos, los animales, ¿no? Cosas así. Entonces, rechazando todos los nombres posibles para él quiere cambiar la perspectiva de vida. Y aquí nos entendemos que quiere cambiar la perspectiva de vida de las personas, que no sean malas, que no sean injustas, sino que sean buenas. Bien, ahora vamos a analizar la obra. El análisis de la obra es muy importante. Hay 3 puntos importantes aquí de los que vamos a hablar. Bien, tenemos los 3 puntos importantes: la contingencia, la libertad y la mala fe. Hablaré un poco de ello dentro de la obra y mi perspectiva de cómo yo interpreto esto.
Bien, uno de los temas claves es la idea de la contingencia. ¿Por qué? Aquí no hay ninguna razón necesaria para que algo exista. Si la evolución se repitiera, los resultados serían completamente diferentes. Piensa que la gente atribuye esencias a los objetos para darles una razón de ser. Es como que un lápiz, ¿para qué sirve? Para escribir. Una silla para sentarse, una cama para dormir. Es como que le das un sentido a las cosas para que las puedas usar. Entonces, sin embargo, Roquetín solo se encuentra en la nada. Siente que su vida no tiene sentido, ni las cosas que lo rodean, ni las personas que están a su lado. Pero en realidad no son muchas, porque él no es social, es antisocial, entonces no le interesa lo que pasa en el mundo en ocasiones y no le interesa tanto su vida. Un vacío que paradójicamente se compone en la existencia. Como explica el autodidacta, el ser humano es un hijo accidental de una realidad sin sentido. Bien, desde mi punto de vista, Sastre utiliza el tema de la contingencia para criticar el énfasis, ¿no? El énfasis de un mundo racional con la existencia humana como centro y finalidad. Bien, en el clímax de la novela, Roquetín se encuentra mirando un castaño y se queda boquiabierto con sus raíces. Se siente en un árbol. Se siente uno con el árbol, ¿no? Bien, aquí también se pudo citar una parte donde dice: un círculo no es absurdo, es claramente explicable por la notación de un segmento de una línea recta alrededor de uno de sus extremos, pero un círculo tampoco existe. Esa raíz, en cambio, existía en la medida en que no podía explicarla. Nudosa, inerte, sin nombre, me fascinaba, llenaba mis ojos, me devolvía repetidamente a su propia existencia. Bien, aquí, para analizar esta partecita de la cita, Roquetín se da cuenta que la raíz primero existió para que pueda procrear el árbol. Entonces, y luego le atribuyó una esencia al escribirla como negra. Quizás porque su vida empezó desde abajo, pero no tuvo raíces buenas, ya que pensó en el suicidio, viene a hacer cosas tan negativas, por eso lo puso como una raíz negra, porque sabía que desde que había nacido quizás su vida iba a ser terrible, o lo había presentido. Y se da cuenta de su percepción, una intuición, ¿no? De que la esencia de la raíz en realidad oculta la verdad y la existencia del objeto. Y en la reconfortante fachada de sabores, colores, olores, peso y apariencia son pues creación del observador. Mirando a través de la esencia de los objetos, las características físicas que tiene esto, Roquetín se enfrenta a la existencia desnuda de las cosas y por tanto la fuente de su náusea. Bien, tiene una epifanía que descubre que la existencia precede a la esencia, una de las afirmaciones filosóficas centrales de Sartre. Bien, aquí Roquetín llega a la conclusión de que la esencia de los objetos no son más que fachadas reconfortantes y que ocultan lo inexplicable de la desnudez de la existencia. Bien, se enfrenta a su angustia existencial ante la nada, aunque no puede verla. La nada es una fuerza que conforma una realidad sin propósito. Cree que su abrumadora presencia de la existencia es demasiado para la gente. O sea, en este punto él siente de que su existencia causa molestias a las personas, porque él se siente así, se siente tan vacío, tan solo, tan deprimido, tan cansado de la vida, que piensa que las demás personas también están pasando lo mismo, pero no, cada uno carga con su mundo, con su peso, ¿no? Entonces, no a cualquier persona le vas a caer bien, pero sí hay personas que valoran lo que eres, valoran la persona que eres, te quieren tal como eres, y lo más importante es que tú te quieras tal y como eres, que tú te ames. Eso es lo esencial en la vida, es tu esencia. Bien, ya hemos hablado de la contingencia, ahora hablaremos de otro punto importante, que es la libertad, que se ve mucho en esta obra. El concepto de libertad es una parte esencial del libro, comprende hasta qué punto somos realmente libres, lo que le falta al personaje, ¿no? Tener libertad propia, libertad de expresión, ser más empático con él mismo. En este caso es optimista y el personaje no era optimista, sabemos que era negativo. Entonces, sin embargo, también es aterrador, ya que estamos inmersos en un mar infinito de posibilidades en que debemos sumergirnos, en el que debemos elegir. Sastre decía que el hombre está condenado a ser libre,
Somos libres de tomar nuestras propias decisiones, pero estamos condenados a cargar siempre con la responsabilidad de las consecuencias de esas elecciones, o también cargar con la responsabilidad de las demás personas. Nosotros debemos ser libres en todo momento. Tenemos derechos que tienen que ser respetados, seas hombre o mujer. Tenemos que ser libres porque así se declaró. La libertad se declaró por José de San Martín. Entonces, seamos libres, seámoslo siempre. Y debemos recordar que la libertad es tan importante porque nos ayuda a ser uno mismo, a elegir qué camino tomar, si el bien o el mal. No porque tengamos amigos malos vamos a hacer lo mismo, no. Más bien debemos ayudar a esos amigos que están en malos pasos a ser mejores personas. Ahora aquí una cita muy importante que decía: de pie frente al pasaje Gillette, ya no sé qué hacer. No me espera algo final del pasaje, pero en la plaza Ducatón, al final de la calle Thorne-Bright, también hay algo que me necesita para cobrar vida. Estoy lleno de angustia. Más mínimo gesto me compromete. No puedo imaginar lo que se requiere de mí. Sin embargo, debo elegir. Sacrifico el pasaje Gillette, nunca sabré lo que me deparó. Bien, nos damos cuenta que en un punto de nuestra vida tenemos que tomar la elección más importante. O hacer esto o hacer el otro. Y todo depende de ti, de tu intuición, de cómo tú sientas que te estás preparando. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo. O terminar mi carrera profesional o seguir con una relación que no vale la pena. Bueno, este es un ejemplo que se da muy a menudo. Y obviamente ustedes, ¿cuál creen que elegirían? Pues esta, terminar mi carrera profesional, porque es aquella que va a estar conmigo siempre y que no me va a tratar mal, que no me va a hacer celos, que no me va a llenar de angustias. Entonces, la carrera es lo más importante en nuestra vida. Muy aparte, que lo primero es Dios, que es lo más importante, nuestra familia, nuestras buenas amistades y no dejar de lado nuestros estudios, que es lo esencial para nosotros. Bien, ya hablando de todos estos puntos, tenemos el último punto, que es la mala fe. Las personas a las que observa en su quehacer cotidiano sigue velando la ignorancia de su arbitrariedad. Son tan poco libres como Roquetín. Y sin embargo ocultan el terrible aprisionamiento de sus existencias al levantarse e ir a trabajar. A veces hacemos un sacrificio. He visto a personas en varias ocasiones, porque yo me transporto en un bus, bueno, en una combi en realidad, en donde hay personas que hacen el sacrificio de levantarse el día a día, madrugar. Yo madrugo para poder estudiar, para poder salir adelante con mis estudios. Y hay personas que madrugan para que puedan trabajar para sus hogares, su familia, para llevar un pan a su casa. Y así vemos la variedad de personas cómo se esfuerzan, ¿no? También en las calles vemos cómo hacen malabares para poder obtener una moneda. Y entonces, sea lo que sea, es algo digno. Y no está robando en las calles ni matando a las personas por un teléfono, porque en una situación así se complica la vida. La persona se complica la vida y la sociedad. Yo pude ver noticias, siempre que ingreso a ver a la tele, veo noticias de muertes, feminicidios, que matan hasta por un celular. Esto pasó en Argentina hace muy poco. Una pequeña de 13 años, una adolescente, tan solo por salir de la calle, salía a la calle con su teléfono. En realidad venía, creo que de la escuela, y entonces se para una moto, ¿no? Una moto, se estaciona una moto y eran dos. Entonces, como ella no se deja quitar el teléfono, el mismo joven que le quiere quitar el teléfono saca un arma y le dispara. O sea, ¿cómo está la sociedad? Solo por algo material.
matan. Y es una injusticia muy terrible. En realidad, se imaginan cuántas cosas pasan en el día a día. Y esto es poco, porque en cada país hace cosas diferentes. El mundo está muy perdido. Estos son ejemplos que Sartre aclara. Llama mala fe una forma de negar el carácter fundamental de nuestra libertad y responsabilidad de nuestras acciones. Es una forma de excusarnos para evitar la angustia y la libertad absoluta. Sin embargo, Roquetín afirma desafiadamente su propia existencia, afirmando que todos los demás que ve tienen miedo de reconocer que existen. Bien, ya para finalizar, hemos llegado a la conclusión, en donde solo al final de la novela vislumbra un resquicio de esperanza en este héroe. Cuando escucha una canción o su canción favorita en el tocadiscos, primero se burla de la idea de que la música consuela. Aquí es un punto importante. Sabemos que cuando estamos deprimidos, quizás una música alegre nos consuele, pero si es que escuchamos una canción favorita, supongamos de que es triste, te vas a deprimir más, te vas a poner más triste. Y si es de madrugada, mucho más. Empiezas a llorar, a tirarte en tu cama, no sé, haces mil cosas para seguir deprimiéndote. Y no está bien. Eso afecta con tu salud mental. Así que hay que mejorar en ese aspecto. Bien, pero luego empieza a pensar de que la melodía existe más allá del tocadiscos, quizás el sonido melodioso. Bien, acá una cita muy importante que dice: está más allá, no existe, ya que no tiene nada superfluo, es todo lo demás lo que es superfluo en relación con ella es. Bien, también por primera vez en años Roquetín se siente conmovido por la idea de ser un ser humano, porque no se sentía completo, sentía que era cualquier cosa. Entonces, esa confianza en la creación artística para comprender a sí mismo se convierte en la cura definitiva por su náusea. En un lugar de entregarse a la desesperación, piensa en hacer algo parecido, no en el ámbito de la música, sino en el arte. Wow, es muy bonito, ¿no? Cuando te gusta hacer lo que más te apasiona. La música y el arte quizás harían que su tristeza o su depresión desapareciera, o la idea tonta de quitarse la vida. Recordando que esto no es un libro de historia, sino porque es eso sobre lo que ha existido, pero quizás una historia inventada con sus hechos, sus sucesos, todo lo que él ha vivido, lo va quizás dibujar porque le gusta el arte. Claro que le gusta la música, pero de repente escucha músicas que recuerdan a sus vivencias, tanto del pasado como ahora. Y también el arte va a dibujar todas las situaciones que él ha pasado o ha vivido, y es como él va a expresar sus emociones, sus sentimientos en el arte, sobre algo que nunca ha existido, pues, ¿no? Y esto también se cita aquí algo importante que dice: tendría que ser hermoso y duro como el acero y hacer que la gente se avergüence de su existencia. Un libro, una novela. Bueno, para ya dar mi punto de vista, mi punto final, reconocer que a pesar de todo fue una persona luchona, porque no aceptó la vida, estuvo ahí tratando de superar sus malos momentos. Y hay personas que quizás nos enfrentamos a situaciones así y sí nos quitamos la vida, pero otras no, porque deciden entender de que la vida es así, de que hay muchos obstáculos, muchas pruebas, pero de ti depende salir adelante, de ti depende encontrar la luz en el camino. Eso sería todo. Muchas gracias.